Bueno, pues buenas tardes. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y bueno, elegimos esta canción porque además de que el mundial está en puerta, habla la canción sobre de que desde el día que tú naciste, perteneces y eres parte importante y lo que tienes que venir a hacer aquí es jugar tu juego. Y justo de eso vamos a hablar, pero antes quiero compartirles, bueno, presentarme. Mi nombre es Arlene Solodkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral y también presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, eh, de la cual, bueno, estoy muy orgulloso de ser parte. Y, y bueno, desde hace muchos años, ahora sí que desde antes de que empezara la psicología positiva como una rama, por así decir, de la psicología o mostrando un lado distinto de la psicología tradicional, pues tuve la oportunidad de estudiar con Martin Seligman y desde entonces me he sentido pues muy inspirada y todos los estudios alrededor de este tema me han servido mucho de forma personal y también los he aplicado y pues he destinado mi vida a este campo, ¿no? De la psicología positiva, de ver los elementos que hacen que la vida valga la pena y tratar de cambiar la mirada de lo que no funciona a lo que nos hace fuertes y nos hace mejores. Y en esta ocasión, para hablar acerca de este tema, de cómo, o sea, qué sucede cuando las personas sentimos que no somos importantes, o si lo fraseamos de forma positiva, la importancia de esta necesidad de sentir que valemos y que agregamos valor, es porque hace algunas semanas apenas murió el doctor Isaac Priletelsky. El doctor Isaac Priletelsky, aquí tengo una imagen de él que se las quiero pues compartir, déjenme. El doctor Isaac Priletelsky fue una persona muy importante en la historia de la psicología social y de la psicología positiva. Es una persona que escribió numerosos artículos, arriba de 130 artículos científicos, más de 12 libros. Fue una persona que se atrevió mucho a hablar también del contexto social e incluso del contexto político acerca de los países y cómo el contexto influye en el bienestar de las personas, y fue quien creó este término que se llama, en inglés se conoce como mattering, que tiene que ver con el sentirnos importantes justamente. Él murió hace 2 semanas, bueno, tres semanas aproximadamente, y su esposa, que tengo aquí también la foto de ella, Ora Priletelsky, murió 4 días después. Es algo que es muy sorprendente y llama mucho la atención, pero para las personas que lo conocimos y que conocimos ahora, pues realmente no sorprende tanto, ¿no? Ellos dos tenían la misma edad, 66 años, llevaban compartiendo toda una vida juntos. Ella sufría de una enfermedad progresiva, estaba en silla de ruedas por muchos, muchos años, y él estuvo al lado de ella siempre, pero no solamente ayudándola, sino que él hablaba de la importancia que ella tenía en la vida de él como colega, refutando sus ideas. Ella también, junto con él, trabajaban en la Universidad de Miami, escribieron varios libros juntos y, y verdaderamente como cerrar el ciclo para mí tenía que ver también con honrar ahora, porque sé que es lo que a Isaac le hubiera pues gustado mucho, ¿no? Incluir su nombre como él siempre lo hacía. A nivel de un poco de
contexto personal, porque a mí me gusta mucho pues compartir con ustedes también el por qué para mí él fue tan importante. Es que él fue mi asesor de tesis cuando estudié la maestría en psicología positiva aplicada en la Universidad de Pensilvania. Y cuando yo le hablé de mi interés en buscar cómo entender qué es lo que hace que las comunidades puedan florecer. Cuando hablamos de la psicología positiva en general, normalmente, y de la psicología como campo, sabemos que ha habido una tendencia sumamente fuerte cuando hablamos de la psicología a nivel de individual o a nivel de emociones y de pensamiento, pero poco se habla acerca de la psicología en términos del contexto social. Y esto es porque realmente hay una resistencia muy grande a poder nombrar temas como justicia social, dignidad, equidad. Son temas que se prestan a mucha controversia y, y muchos psicólogos no han querido hablar de estos temas, pero Isaac realmente se preguntó qué es lo que verdaderamente hace que las personas puedan florecer. ¿Y florecer en qué áreas? Entonces él hablaba del bienestar físico, o sea, ¿qué es lo que hace que tú estés bien físicamente, bien a nivel relacional, bien en tu trabajo y bien en tu comunidad? La vida de Isaac se desarrolló a lo largo de 5 países, que ahorita vamos a ver un poco en dónde vivió, cuál fue su contexto, y lo llevó a escribir también 12 libros, recibió premios muy importantes. Y, y bueno, él nació en Argentina en 1959 y en un momento de gran inestabilidad política. Y creo que esto es relevante porque estamos viviendo en un mundo que tiene mucha inestabilidad política, en donde seguimos viendo alta inequidad social. Ha ido mejorando, pero estamos viendo también cada vez más polarización en muchos aspectos. La Argentina de aquella época se caracterizaba por silencio, por desapariciones, y desde muy temprano esto formó en él esta convicción de que no se puede pretender que se nutra el bienestar frente al sufrimiento social y que no se vale estudiar la mente humana sin estudiar las estructuras que están lastimando a la misma mente humana. Porque no hablar de esto es, de cierta manera, ser cómplices, ¿sí? Su familia venía también de una descendencia judía en donde habían atravesado muchos de sus familiares el holocausto, entonces sabían lo que tenía que hablarse de la discriminación y de pues la arbitrariedad en temas pues de muerte y de vida y de sufrimiento. Isaac emigró a Israel, ahí estudió y conoció a Ora, que es la esposa de 44 años que él tuvo, y de ahí se fueron a vivir a Canadá y después a Australia. Después regresó a Miami y ahí se quedaron ambos hasta el final de sus días y tienen un hijo que se llama Matan Priletelsky. Algo que es muy importante es que él ha sido una gran influencia en todo el tema de la psicología y, y toca una necesidad de veras imperiosa que tiene que ver con el sentir que importamos. Vivimos en un mundo en donde, por un lado, ha resurgido mucho el interés en la felicidad, en la salud, en el bienestar, y la ciencia de la felicidad está haciendo mucho progreso.
Muchas personas están estudiando atención plena, están estudiando intervenciones en psicología positiva como la gratitud, el perdón, las experiencias óptimas, la importancia de fluir y el saborear. Y cada vez más personas se están uniendo a esta ciencia porque se dan cuenta que si tú estás bien, tienes la capacidad también de impactar mejor al mundo. Muchos lo estudian porque tienen una necesidad muy grande de reconectar con un profundo sentido de vida y porque se han dado cuenta de que ellos mismos están enfrentando junto con la humanidad grandes desafíos, ¿no? En algunos países y en algunos grupos, la longevidad está disminuyendo, aunque todavía no sea el común denominador, pero habían muchos años en los que la longevidad se venía incrementando y de pronto se está dando una disminución. Y tiene esto que ver con muchas muertes por desesperación causadas por suicidio, sobredosis, depresiones, porque la gente está justamente tratando de escapar de este sentido de insignificancia o esta falta de sentido de vida. Algo que nos preocupa mucho a todos tiene que ver con que los índices de suicidio, sobre todo en gente muy joven, en niños incluso, está aumentando considerablemente y las ideologías extremas también están yendo en aumento. Y Isaac Piletelski hablaba mucho de que justamente la sensación de insignificancia es la que nos lleva a dos cosas: a perder el sentido de vida por sentirnos insignificantes o a tratar de hacer algo, aunque sea terrible, con tal de importar. Por eso también él hablaba mucho de que el narcisismo es también un ejemplo de cuando la gente siente que no son suficientemente valorados, cuando sentimos que no estamos vinculados con otras personas y que esto, o sea, hace que la gente o se deprima o se vuelva muy agresiva. Entonces, todos o sea, estos problemas que estamos mencionando y que Isaac hablaba continuamente derivan de la falta de valía personal. Y cuando él habló del mattering, de esta sensación de sentirme valorada y de sentir que agrego valor, inmediatamente conecté yo con algo que creo yo que está de verdad en el centro de todas las necesidades humanas y que tiene que ver con la dignidad humana, que tiene que ver con el florecimiento, que es un estado pleno de compromiso, de crecimiento, pero no solo a nivel individual, sino también a nivel relacional y también a nivel colectivo. Y no podemos hablar de bienestar si no incluimos estas palabras que para Isaac eran tan relevantes como la equidad, el bienestar, que son parte de la dignidad humana. Entonces, podríamos decir de cierta manera que cuando se habla de bienestar, nos estamos enfocando en un florecimiento personal. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un florecimiento relacional, porque ahí es yo me siento digno ante ti y yo reconozco tu humanidad y tú te sientes digno ante mi presencia. Y él habla de equidad cuando hay un florecimiento colectivo. Y ojo, porque él no hablaba de equidad en un sentido de socialismo o en un sentido de comunismo. Hablaba de equidad en que es importante que toda la gente tenga la base necesaria para poder tener voz, para poder elegir, para tener una sensación de justicia y para entender que tienes que tener un acceso eh, mínimo a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿no? Entonces,
todos estos tres elementos del bienestar se relacionan entre sí, porque a mayor florecimiento personal, yo tengo una mayor valía, me siento más digno y cuando me presento ante ti, me presento de una forma como justa. Y por el otro lado, cuando hablamos de equidad y de florecimiento colectivo, mientras más acceso tenemos todos a educación, a seguridad, a bienestar social, entonces mejora nuestra sensación de dignidad y por supuesto también nuestra sensación de florecimiento personal. Ahora, algo que es importante reconocer es que las sociedades que están altas en esta parte de sentirnos, de tener bienestar personal, ¿no? De reconocer que todos los ciudadanos pueden agregar valor y sentirse valorados, donde hay mayor equidad, esos países tienen un mayor bienestar individual también. Pero la mala noticia es que las sociedades donde la justicia es baja también hace que la dignidad y el bienestar bajen. Entonces, por eso es que es muy importante que podamos entender cuáles son los valores que sustentan las culturas que hablan más como del bienestar colectivo. Ahora, podemos darnos cuenta a nivel relacional en algunos aspectos que las culturas latinas, por ejemplo, somos culturas más colectivistas, ¿no? Somos culturas que estamos más como orientadas al nosotros, pero también estamos viendo que en muchas de estas culturas está faltando mucha justicia y dignidad. Pero países como los nórdicos son países que sí se han ocupado más en cultivar las condiciones a nivel sistémico de que haya mayor dignidad y que haya también más equidad. Entonces, son esas las culturas que pueden servirnos digamos, de ejemplo, cuando estamos viendo cómo podemos cultivar este tipo digamos, de sociedades, sin que nos vayamos al idealismo, porque también sabemos que en muchos de los países nórdicos también están viendo una aparición de suicidio, de ciertas ideologías extremas, de cierto abuso del sistema en algunos casos. Entonces, no quiero que nos vayamos al idealismo, pero sí es muy importante que entendamos a qué se refería él con estas sociedades que hablan del nosotros, del que todos debemos de tener estos derechos básicos. Entonces, cuando él habla de bienestar, él creó un modelo que se llama ICOP, por sus siglas en inglés, es ICOPPE, que tiene que ver con bienestar interpersonal, bienestar comunitario, bienestar ocupacional, bienestar físico, que en inglés se escribe con P, bienestar psicológico y bienestar económico. Entonces, en español, el único que, digamos, no sería P y sería F es el bienestar físico, pero es AICO. Si quieren, se los pongo aquí en el chat. Denme un segundito. Perdón, un segundito. Ok. Ay, ya se los puse ahí, pero ya la habían puesta. Gracias. Entonces, bueno, entonces hablamos de esta importancia de cultivar el bienestar en estos 6 áreas, porque cada uno de estos influye en el bienestar total no solo de las personas, pero también de las sociedades. ¿Sí? Entonces, eh, Isaac hablaba mucho de que
en esencia el bienestar consiste, por un lado, de incluir emociones positivas, disfrute, propósito y satisfacción con la vida, pero también con un propósito, que es un significado, el sentir que importas, el que haya paz y justicia social. Entonces, el ICOP es como, son 6 dominios que nos ayudan justamente a combinar este placer y propósito en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestro bienestar en todas las áreas? Y él habla de que esto se puede hacer a través de trabajar en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en las interacciones que tenemos con otros, trabajar también a nivel del contexto en el que vivimos, o sea, eso es participar como ciudadanos en crear condiciones más justas para todos. Tiene que ver también con la parte del desarrollo de una mayor conciencia y de poder tener pasos y estrategias muy precisas para poder verdaderamente pues ir cambiando y transformando nuestra forma de experimentar la vida. Algo que a mí me gustaría mucho invitarlos a pensar y que siento que esto también es bien importante cuando entendemos la vida que tuvieron Ora e Isaac. Ellos experimentaron desde muy temprano el hecho de que Ora, como les dije, tuvo una enfermedad muy fuerte, que era progresiva y que le iba quitando la movilidad y por muchas décadas antes de su muerte ya estaba ella en silla de ruedas. Y decía, ¿cómo puedes darte cuenta de que un país se preocupa también por el contexto y muestra que sus ciudadanos, a pesar de sus capacidades físicas o mentales muchas veces, importan? Y hablaban ellos, por ejemplo, del hecho de poder tener desde rampas para las sillas de ruedas, desde poder tener los camiones que están habilitados para subir la silla de ruedas o para la gente que es invidente. Entonces, él dentro de la Universidad de Miami promovió mucho el que se pudieran hacer comunidades, no solo incluyentes, digamos, sino comunidades donde se mande este mensaje de que tú, ciudadano, independientemente de tus capacidades, de lo que tú logres hacer, eres suficientemente importante para nosotros y te valoramos, ¿sí? Entonces, algo que es como muy importante de entender es que este sentido de mattering, el sentido de, de, de sentirte valioso, no solamente parte de cómo te miran los demás, parte también de cómo te miras tú a ti mismo. Es muy importante que en esta conciencia que estamos desarrollando podamos nosotros entender qué pasa conmigo. O sea, cuando yo le doy al mundo, independientemente de si el mundo reconoce o no lo que yo hago, qué tanto yo me siento suficientemente bien de tener una influencia en el mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de recoger un papel cuando voy en la calle, aunque nadie me vea, o ayudar a una persona a cruzar la calle sin que nadie me vea alrededor. O sea, que lo estoy haciendo verdaderamente por las ganas de ayudar y me estoy mandando un mensaje a mí mismo diciendo, lo que tú haces importa y lo estoy reconociendo en mí. Por otro lado, es importante también el ver el impacto que tú haces en los demás, ¿no? O sea, yo puedo ver que agrego valor y puedo también sentirme importante porque sé que lo que hago tiene sentido para mí. Y de ahí definitivamente el mattering se va a los otros elementos de los que hablamos, que es
cómo agrego valor a mis relaciones y cómo las relaciones me hacen sentir que yo soy importante. ¿Cuántos de nosotros no estamos en relaciones donde es dar y dar y dar y nunca recibir ni un las gracias? ¿O cuántos de nosotros estamos todo el tiempo, como decía él también, de forma muy narcisista, esperando aplausos, 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 aunque no agreguemos valor a nuestras relaciones? Y lo mismo sucede en el trabajo. Y algo que es, y en las comunidades, y algo que es bien importante es que mucho de la atención últimamente en todo esto que se está estudiando sobre la felicidad y el bienestar en las organizaciones es que hay como un interés muy, muy grande en que si tú tienes burnout, ok, ¿cuáles son las causas del burnout y qué puedes hacer tú para no sentirte quemado? ¿O cuáles pueden ser esos elementos que tú puedes dominarte a ti mismo para tener mejores estrategias, para ser más eficiente, para ser más efectivo, para meditar, para respirar? Pero Isaac Piletelsky decía, eso no es toda la fórmula. La fórmula tiene que invitar también a que las organizaciones se pregunten cuáles son las condiciones de trabajo que yo estoy ofreciendo a los colaboradores de mi organización. ¿Es justo el trabajo que yo estoy cargando? ¿Son justas las horas de trabajo? ¿Están teniendo las herramientas que necesitan para trabajar? ¿Pueden confiar en los líderes? ¿Es el trato digno? Porque también las condiciones que podemos ver nosotros en nuestro trabajo importan demasiado y hacen que la gente se sienta valiosa y que la gente quiera seguir siendo parte de la organización. Entonces, este sentido de mattering influye en todos los niveles y es bien, bien importante. Entonces, lo que se ha visto es que la importancia, o sea, cuando hay mayores ingresos, cuando hay más educación, más empleo, más apoyo social, hay una sensación de mayor valía en los países, ¿sí? Pero no solamente eso es lo que importa. Hay algo que es muy importante que tiene que ver con que cuando las personas en la comunidad sienten que importan, ellos mismos tienden a experimentar más autocompasión, más autonomía, más maestría, relaciones positivas, mejor bienestar físico, más autoaceptación y muchas otras creencias que son importantes y vinculadas con el bienestar. Entonces, no es solamente que te paguen más, no es solamente que haya un mayor, digamos, eh, nivel educativo, sino que el hecho de que la gente en sí se sienta que importa, ya hace que el bienestar aumente. Pero esta sensación de importancia tiene que ser de verdad algo muy aterrizado en el trato real que le damos a las personas. La falta de dignidad, por ejemplo, y de sentido está relacionada a gente que toma más riesgos, gente que tiene errores de percepción, problemas de salud, muertes por desesperación, ya sea depresión o suicidio, terminan en ideologías extremas, eh, muestran comportamientos agresivos o compensatorios no saludables. Compensatorio no saludable puede ser como las adicciones. Entonces nos damos cuenta que cuando nos sentimos valorados, cuando no nos sentimos valorados, desarrollamos dos tipos de problemas. Uno es sentirnos invisibles e impotentes y el otro es sentir prepotencia y volvernos más crueles. Y nosotros estamos viendo más de esto en nuestro mundo, si se dan cuenta. Entonces, este sentido del nosotros, el poder crear una sensación comunitaria de mayor dignidad donde nos sintamos bienvenidos, donde nos sintamos seguros,
donde como la canción de Shakira decía al inicio, el hecho de que hayas nacido ya te da un lugar en esta tierra. El hecho de compartir nuestra vulnerabilidad, de darnos ese permiso de ser humanos, como dice Tal Ben Shahar, todo esto reduce la ansiedad del estatus y construye sociedades que aumentan esa sensación de mattering. Les quiero recomendar mucho este libro de Isaac y de Ora que se llama How People Matter, o sea, cómo las personas importan y cómo esto afecta nuestra salud, nuestra felicidad, el amor, el trabajo y la sociedad. Entonces, es algo que quisiera mucho recomendarles también para que tomen en cuenta. Pero bueno, si vieron la foto que mostré de Isaac en un inicio, él decía, él tenía un dicho en sus brazos que decía, no se puede lograr ni bienestar ni dignidad sin justicia. Entonces, es bien interesante entender cómo debemos en el campo de la psicología hablar del contexto amplio y empezar a perder este miedo de hablar de cosas que verdaderamente importan, ¿sí? Eh, Isaac escribió un libro que se llamó The Morals and Politics of Psychology, o sea, la moral y las políticas de la psicología. Escribió otro libro que se llamó Haciendo la psicología o Doing Psychology Critically, o sea, siendo críticos acerca de cómo ejercemos la psicología. Y también habló de community psychology. Entonces, la mayoría de ustedes que en algún momento han leído algo en las últimas 2 décadas que tengan que ver con psicología social, seguramente, y psicología comunitaria, seguramente han leído algo acerca de Isaac. Y algo importante que él decía y que sus datos demostraron es que la psicología que no se compromete con la justicia no es neutral, está tomando un rol y normalmente ese rol está vinculado a las personas que tienen más poder o a las organizaciones que tienen más poder. Entonces, no sé qué les parece y me gustaría en este momento quizás abrir un espacio para escuchar algunos comentarios si tienen o preguntas o reflexiones, porque creo que es muy importante que en este proceso de hacer conciencia podamos también tener conversaciones y estas conversaciones a veces no las tenemos en otros espacios y parte de esto que hemos hablado mucho también en este circuito de la esperanza que hemos iniciado eh, cuando tuvimos el encuentro en IBI hace un poquito más de un año, es crear una comunidad donde la gente sienta que importa y de verdad para nosotros lo que ustedes tienen que decir es muy importante. Entonces, me gustaría abrir el espacio para pues escucharlos y ver si tienen alguna reflexión, comentario, cómo les suena esto que he estado hablando por más de, bueno, por media hora más o menos. Pueden alzar la manita o sí, Claudia, por favor. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Arlene, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Fíjate tardes. que, digo, ahorita que te escuchaba, bueno, de muchas cosas que tomé nota, no tenía tan claro el concepto cuando vi tu publicación. Sí, Pero esto es muy importante porque la verdad, digo, tú eres psicóloga, ¿verdad? Yo también soy psicóloga, no sé si todo el mundo sí, sea psicólogo, pero no, cuando tú das esa parte como de personalizar, de visualizar, de validar a la otra persona que tienes enfrente, la persona responde completamente diferente, ¿no? La persona responde de una forma muy diferente. Yo sé que decimos que los jóvenes son en estos momentos como muy frágiles o como muy indiferentes ante muchas situaciones. Tenemos mucho tema, yo doy clases en la Ibero de León y en la Ibero de Ciudad de México, y tenemos mucho tema con la indiferencia, con la falta de sí, atención, con la falta de concentración y muchas cosas. Pero algo y que se me vino a la cabeza con lo que tú decías, cuando te aprendes un nombre
y le dices, ¿no viniste ayer? ¿Todo bien? Le cambia la cara. O Claro. sea, en ese momento hay un cambio de cara, hay un cambio de visión, y entonces en ese momento te explica, y aparte en ese momento empieza a comprometerse en la materia. Al menos ha sido mi experiencia, ¿no? Sí, claro. Y al final de la clase, al final del semestre, recibo constantemente como mensajes de gracias por saberte mi nombre, gracias por saber quién soy. O sea, ¿se aprendió Exactamente. o no de la materia? ¿Quién sabe? Pero la retroalimentación va mucho en función a eso. Entonces lo quería compartir porque justo tiene que ver, creo que con este concepto de visualizar a la otra persona, de hacer comunidad, de saber que la otra persona existe, que te importa, saber cuando no está, por ejemplo, ¿no? No sé. Exacto. Y algo, o sea, algo que dices, hay un dicho, ¿no? Que dice, nunca te vas a acordar qué te enseñó la otra persona, pero sí cómo te hizo sentir, ¿no? O sea, Claro. como esta parte de que yo te veo, que es tan importante para cuando estamos educando niños pequeños, pero es una necesidad que sigue vigente siempre. Por ejemplo, yo como mamá, ¿no? Que ahorita tengo ya el nido vacío, hay momentos donde de pronto digo, ay, ¿será que ya no les importó a mis hijos, ¿no? O sea, van cambiando las circunstancias y tú puedes, o sea, yo puedo tener esa también conciencia sobre mí misma de decir, ¿cómo no? Claro que sí les importo, pero a lo mejor pasan varios días que no recibo una llamada y a mí también, aunque esté relativamente sana en este momento de mi vida, tengo esa necesidad porque es una necesidad que tenemos todos siempre y tenemos que Ujú. estar conscientes de ello porque algo que decía Isaac mucho es, o sea, ¿cuáles son las maneras en las que tú conscientemente puedes hacerle sentir al otro que te importa? Entonces, o sea, yo cuando escribía, digamos, un correo electrónico a él, siempre me decía, me da gusto recibir este correo tuyo, Arlene, y inmediatamente se conectaba con algo que tenía que ver. Si yo le compartí, he estado escribiendo mi tesis o estoy avanzando o tengo esta duda, siempre reflejaba, me da gusto que estés avanzando en tu tesis, eso es un proyecto importante para ti en este momento. O sea, tomarte un segundito Ujú. más para preguntarle a la persona dónde estás, cómo te encuentras, cómo te puedo ayudar, eh, ¿no? Ujú. Y algo que fue, y doy estos ejemplos porque estuve en contacto con él hasta algunas semanas antes de que falleciera. Primero, cuando mandó una carta a varios de los alumnos contando de su enfermedad, él lo mandó como diciendo, siempre con un alto nivel de optimismo, ¿no? Sé que voy a salir adelante, decía él, y tenía, o sea, y que de esto voy a aprender algo, ¿no? Algo que a mí se me hizo muy impresionante es que su esposa ya estaba conectada incluso, no podía ya respirar desde muchos meses antes de que a él le diagnosticaran su enfermedad. Y cuando yo le pregunté cómo estás, él me dijo, ahora sigue siendo un gran eh, apoyo para mí. Y yo decía, un gran apoyo, está paralítica completamente, con un respirador que no puede hablar y él está sintiendo que ella sigue siendo importante para él y que ella sigue siendo un apoyo para él. O sea, a mí me conmovió muchísimo porque ¿cuántos de nosotros por muchísimo menos ya tachamos a la otra persona y sentimos que la otra persona no vale para nosotros? Digo, todos los que estamos en una relación de pareja creo que hemos pasado por momentos así. No quiero decir que él no, pero por mucho menos invalidamos a la otra persona, ¿no? Deja de Ujú. tener importancia al 100% cuando no piensa igual que yo, cuando ahorita hay toda una tendencia de una cultura de cancelar a las personas que piensan diferente que nosotros. Sí. Y el cancelar a otras personas es decirles, tu visión para mí no es importante. ¿Cuántas mesas de familias mexicanas no pueden hablar de política porque se pelean? ¿O cuántas familias en Estados Unidos se rompieron y no pueden ya
tener una conversación porque son demócratas o son republicanos, siendo que ambos, los demócratas y republicanos, comparten más del 85% de las visiones en temas generales. O sea, hay mucho más en común que en contra en ideologías, pero son esos pequeños puntos radicales que hacen que sintamos que no podemos tener una conversación, incluso con un familiar cercano. Entonces, creo que este tema de importancia va más allá de un reconocimiento público, de hacerte, de darte un premio, de ser el campeón del mundo, porque no tiene que ver con narcisismo, tiene que ver con esta sensación de que por el simple hecho de existir, ya te mereces un lugar en esta tierra. Veo que Rita dijo, el tema me parece muy importante. Pequeñas acciones a lo largo del día me hace sentir bien. Saludar a un policía, dar las gracias a la persona que empaca el súper, al señor del estacionamiento, agradecer a la mesera por sus recomendaciones. Veo cómo brillan sus ojos y se asoma una pequeña sonrisa. Eso para mí es lo más importante. Muchas gracias, Rita. O sea, creo que eso es algo muy valioso porque muchas veces la gente que está haciendo un servicio a puerta cerrada, que están limpiando los baños en el aeropuerto, por ejemplo, o en algún restaurante, es gente que nadie voltea a ver. Y desgraciadamente, al no voltear a ver a alguien, sentimos que esa persona, le hacemos sentir a esa persona que no importa. Gabriela, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto verte, Arlene. Y Igualmente. bueno, pues yo no soy psicóloga, pero soy mamá, consejera de varias organizaciones de la sociedad civil. Entonces, todo este tema del mattering me interesa mucho explorarlo porque creo que abarca en cualquier rol, que tenemos como personas. Y como mamá de adolescentes, he visto cómo cuando mis hijas se involucran en servicios comunitarios, encuentran ese valor en sí mismas Ujú. del impacto que tienen a los demás, a que si solo se quedan en la casa o en redes sociales, es bueno fomentar en los hijos, en los adolescentes, el servicio comunitario. Sin embargo, creo que se encuentran, y todos nosotros, no quiero categorizarlo solo en adolescentes, en un bombardeo de información y Sí. de comparación de unos a otros, que aunque nos ponemos al servicio de los demás y sabemos que estamos dando ese valor, hacia los demás, sigue habiendo ese vacío, el vacío de, y será suficiente, y será que todavía me falta más. Ujú. ¿Cómo? No sé cómo Isaac, no he tenido el gusto de leer sus libros y me va a gustar mucho leerlo, pero cómo aborda el tema de que a pesar de que nos miramos, siempre existen momentos en el día o en la semana o en el mes o en donde no nos es suficiente, sigue habiendo ese vacío. Sí, bueno, primero él habla en esta parte del mattering en el self, en la persona, sí habla él de esta capacidad de darnos el permiso de ser humanos también, ¿no? O sea, no somos seres perfectos, todos entramos en momentos de dudas, todos entramos en esta sensación muchas veces de un vacío. Entonces, es importante reconocerlo y darnos el espacio para sentirlo y para verlo. Pero algo de lo que sí hablaba él y que es muy importante es que justamente estas redes sociales y esta comparación social es uno de los mayores debilitantes de la salud mental y es como una vasija que no tiene llenadera, porque siempre va a haber algo o alguien que hace algo mejor que tú, que alguien es, o sea, alguien tiene más, alguien es mejor y está depositando
mucho de la valía de las personas en cosas externas que además ni siquiera son ciertas, porque todos hemos visto influencers que terminan suicidándose o que terminan, o artistas que dices lo tienen todo y siguen sintiendo ese vacío muy grande. Entonces, creo que algo muy importante para que podemos enseñarle a los jóvenes, a los niños, tiene que ver con, o sea, nosotros con nuestro propio ejemplo. Eh, Como nosotros tratamos a los demás, el reflejarle a los niños, ¿viste cómo brillaron sus ojos cuando le agradecí sus recomendaciones a la mesera? Hay estudios científicos que muestran que cuando tú ves a otra persona ayudando, tú te dan ganas de ayudar. Entonces, el ejemplo positivo de otros es algo que te inspira a ti porque te hace sentir bien y tú quieres sentir eso más seguido. Y también está comprobado científicamente que cuando tú haces el bien, tú te defines a ti mismo como una persona que hace el bien. Cuando tú eres indiferente, inconscientemente te defines como una persona indiferente. Entonces, uno de los conflictos más grandes que estamos viviendo como sociedades hoy en día es que nos hemos acostumbrado a vivir con dolencias y a vivir con cosas que no nos atrevemos ya a tratar de corregir. Y eso empieza a tener una influencia en nuestros valores y en nuestra definición de quiénes somos. Y voy a dar un ejemplo que doy mucho yo doy unas clases de bienestar social que son de mis favoritas, la verdad, y hay un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablamos de cuál es nuestra definición como mexicanos, ¿no? Y de repente empieza a haber una definición en donde decimos, pues es que todos los mexicanos somos corruptos y todos los mexicanos rompen las reglas y todos los mexicanos no son de confiar. Y de repente eso se empieza a permear hasta el fondo y de pronto ya no confías en el vecino y ya no confías en el policía y ya no confías y te empiezas a creer esa historia y se vuelve una creencia como país. Y luego también justificamos, bueno, es que soy corrupto porque el sistema está hecho para la corrupción. No estoy diciendo que de veras no sea muchas veces muy difícil no ser corrupto, porque hay permisos que no salen porque está hecho el sistema a veces para que la gente, o sea, no me quiero poner en un lugar otra vez de puritanismo, pero esas justificaciones donde yo empiezo a doblar mi propia mano, me definen a mí como una persona corrupta también. Y esto va degradando la sociedad. También, por ejemplo, si pensamos en las sociedades donde han habido dictadores, por ejemplo, eran sociedades a lo mejor donde en un inicio, o sea, hablamos de Franco o Ceausescu o hablamos de diferentes ejemplos en el mundo, podíamos ver que muchas de estas sociedades eran familias y comunidades que se ayudaban entre sí, que compartían los mismos valores y los mismos principios. Y de repente, cuando se empieza la dictadura a meter al país y donde empieza a haber espionaje incluso entre vecinos, entre familiares, se empieza a degradar la sociedad a tal nivel, porque se empiezan a acusar entre ellos, que cuando ya no hay dictadura, ya tampoco hay confianza. Mucha gente que vivió en la dictadura de Chile te lo puede decir también. Entonces, se va como degenerando toda la cultura del lugar. Entonces, es bien importante que nosotros de verdad definamos quiénes queremos ser y mostremos con nuestras acciones esos valores que tanto decimos que queremos ser, porque ahí nos reafirmamos y finalmente eso es lo que le enseñamos a los chavos, ¿no? Y a los jóvenes y a los niños. Y algo importante que decías, Gabriela, es el ser voluntario te hace ver cómo tú tienes impacto en los demás. Sí. Cuando buscamos, y
hacemos trabajo en asociaciones civiles, también es importante abrir espacios donde los beneficiarios también sientan que ellos dan y no nada más que reciben. Porque ese es el círculo virtuoso, donde, ok, a lo mejor yo no tengo recursos económicos, pero cuando vienes a visitarme a la comunidad, yo limpié mi comunidad para que tú la encuentres bonita. O yo te invité y te recibí con una flor, o te recibí con unas palabras bonitas, o hice un dibujo para ti. O sea, en el dar y en el recibir es donde podemos sentirnos valorados y también sentir que aportamos valor. Sí. Y el voluntariado es maravilloso, o sea, los niños que van a las organizaciones como los Scouts, los niños que van a misiones, o sea, es algo muy bonito y definitivamente, y también cuando repartimos algo nosotros como familia, no sé, a lo mejor en Navidad, por ejemplo, yo no festejo Navidad, pero cuando es Navidad, mi mamá nos enseñaba a repartir, comprábamos muchos pollos rostizados y nos llevábamos a repartirlos, por ejemplo, con gente que vivía en las calles, ¿no? Y entonces, claro, ahí estábamos más en una situación de dar, pero es muy bonito también el intercambio que se da cuando tú le dices al otro, o sea, feliz Navidad, ¿no? Y no, yo no lo Sí. festejo, pero comparto contigo ese sentimiento de celebración, siempre y cuando sea un intercambio digno, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchas maneras, podemos ser muy creativos con eso, recoger basura, y no perder de vista como esa historia del señor que recogía una a una las estrellas del mar que veía tiradas fuera de la playa y que alguien a lo lejos ve que están miles de estrellas y este señor tira la estrella de regreso al mar y se acerca y le dice, pero ¿tú qué estás haciendo? Estoy regresando las estrellas al mar y dice, pero no vas a acabar nunca porque hay miles de estrellas en la playa y dice, no, a lo mejor no acabo nunca, pero para esta estrella ya hice una diferencia. Y a veces cuando vemos esas miles de necesidades, no Sí. queremos empezar. Y es bien importante no perder de vista esta, a la que sí Ay, me podemos encantó, ayudar. Arlene. Sí, tienes toda la razón. Muy Gracias. importante. No, gracias a ti, Gabriela, y sigue adelante con eso, ¿no? Bueno, Carla y Rosalín, y luego les quiero, porque sé que estamos llegando al final de la hora, pero me interesa mucho escucharlas. Carla, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Primero que nada, mi pésame porque pues, falleció un Mm, profesor muy querido para ti. Entonces, gracias. mi pésame. Duele mucho cuando se va gente que admiramos mucho, pero Mm, nos dejan mucho que aprendimos. Eso es lo que vale la pena. Y bueno, compartir un poquito ahorita, conforme ibas platicando, yo trabajé muchos años en autoservicio y a lo mejor no lo había visto ya con la explicación que das ahorita, pero me ponía yo a pensar en los equipos de trabajo que mejor funcionaban. Y la ujú, realidad es que era la que tenía gerentes o líderes que de verdad se preocupaban sí, por las cosas sencillas de la gente. Y sí, tonterías como, no, es que lo saqué a comer a tal hora porque hoy es el partido de fútbol del equipo que les gusta. O sea, esos pequeños detallitos, y sí es cierto, yo antes decía, ay, qué buena onda eres como jefe, como persona, te felicito, sigue adelante, pero es cierto, o sea, los mejores equipos, y eran equipos muy diversos, es impresionante cómo una sola persona puede cambiar el estilo de todo un equipo, haciéndolo sentir que importan, ¿no? Pero totalmente. Uno sí, de los predictores más importantes en Gallup, cuando hablan del éxito de los equipos, justo es el líder que tienes, ujú. y se refiere a eso, Carla. Sí, yo creo que digo, ahorita que estoy yo tratando de preparar pláticas para mandos medios y líderes, mi mandado a hacer es que este tema así, tal cual, si queremos Sí, buenos líderes, tenemos que empezar por tener buenas personas. Pero sí, también me surgió una duda, hay claro. personas que malamente, hasta de repente ya los apodamos los yoyos, Ujú, que es una necesidad exagerada de levantar la mano y decir, sí, mírame, mírame.
eh, como los niños de chiquitos, ¿no? De Sí. mamá, mira, me eché un clavado, me salió la vuelta Ujú, del carro, pero ya es gente adulta. Y sí, recuerdo yo varios casos que era muy exagerado el veme, y yo y si alguien hacía algo bueno, llegaba el otro y yo también. ujú. Y de repente yo caía en, bueno, este cuate necesita mucha validación. Entonces era, te salió muy bien, perfecto, esto. Pero yo creo que hay un límite donde ya haces a la persona sentir demasiado especial por tratar de cubrir esa necesidad que tiene de ser visto, pero ya cruzaste esa línea, entonces ya esta persona a lo mejor no era el mejor trabajador, pero de tanto que todos, bien trabajo, buen trabajo, bien hecho, ya se siente bueno y no es bueno. No, no sé Ujú. si me alcanza a explicar. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que como dicen, todo justo y con su medida, ¿no? Porque es Sí. importante en esta parte de la conciencia, es importante ayudar a la gente a hacer conciencia. Y a lo mejor ahí también lo que importa es no que haya estado mal el reforzarle, porque esa necesidad es una necesidad real, pero a lo mejor invitar a reflexionar qué estás viendo tú en ti, porque a veces queremos que los demás nos reconozcan porque nosotros no nos estamos viendo. Y Buen muchas punto. veces es importante esa reflexión con las demás personas y puede ser general, ¿no? O sea, ¿cómo, o sea, si se trata de este tema, invitar a reflexionar a la gente acerca de cómo haces tú sentir a los otros que importan y, y qué necesitas tú para sentirte valorado y cómo te valoras tú a ti mismo, qué Ujú. herramientas usas. Y se puede hablar incluso, porque hay todo un estudio sobre fortalezas de carácter y se habla sobre el uso excesivo, así como hay un uso, una falta de uso de ciertas fortalezas para algunas personas. Por Ajá. ejemplo, a lo mejor cuando hablas eh, de amabilidad, hay gente que es poco amable, entonces puedes hablar cómo podrías desarrollar más habilidad, o sea, más amabilidad en tus interacciones, pero hay gente que su fortaleza número uno puede ser la habilidad, pero la amabilidad, pero si la usan en exceso, a todos nos ha pasado que de pronto te topas con alguien, ay, lo que usted quiere y déjeme le traigo o sea, y cae en servilismo o Sí. cae en sometimiento o cae en una cosa que también cae gorda. Entonces también se puede hablar cuál es el sobreuso de necesitar ese reconocimiento o qué pasa cuando no se da. Y no, o sea, se puede hablar en un equipo en general, abierto, invitando a que o sea, los individuos del grupo hagan sus propias reflexiones, que compartan entre ellos, pero también se puede hablar en una evaluación. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué No, sucede sí, súper con buen tip. esto, Me no? O encantó lo sea, de que no estás viendo en ti, que ajá, necesitas que los demás te lo den. Con eso me abriste el está corazón. bonito y hay unas Sí. partes donde se puede como mostrar em, este, déjenme ver si encuentro aquí, yo sé que ya estamos llegando casi hasta el final, pero estoy tratando de ver si aquí tengo creo que una imagen, em, déjenme ver, a ver si la puedo compartir, que habla justo de esta parte de, mm, de este modelo. ¿La ven? Sí, ya. Ok, entonces se puede mostrar una imagen así, ¿no? Lo naranja habla de el yo, y tienen por un lado esta parte de sentirnos valorados y sentir que agregamos valor. Están las relaciones, está el trabajo y está la comunidad. Entonces ahí en una plática sí se puede compartir esto y decir cómo aplicas esto en estas diferentes áreas de tu vida Ujú. y cuál Está muy sería claro ahí el dar y recibir, está súper exacto, bien. porque es importante en todos los sentidos, ¿no? Ujú.
Perfecto, muchísimas gracias. No, encantada, Carla, con mucho gusto. Rosalín, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, no Buenas voy a poner noches. cámara porque estoy un poco afectada de salud y no quisiera mostrarme así toda resfriada. No te preocupes. Bueno, saludo a todos y a todos aquí en sala, desde Costa Rica. Me interesó mucho el tema y acepté ingresar aquí hoy a este webinar porque, bueno, creo que actualmente, ¿verdad? El mundo gira en torno a lo que es el famoso mercantilismo, ¿verdad? Ese es lo que tiene concentrada la humanidad, ¿verdad? Y esto ha venido, ¿verdad?, a deteriorar mucho las relaciones interpersonales y laborales. ¿Cómo hacer en un espacio de vida diaria donde cada vez se le exige más al talento humano, ¿verdad? Y Ujú, sobre estas exigencias se va despersonalizando en sus espacios de trabajo la valía que aporta, ¿verdad?, a estas personas a su empresa, organización y a lo que le da y lo que brinda, ¿verdad? Al mundo. Que definitivamente las jefaturas recaen en ese pensamiento, esa ideología y no, o sea, se olvida la parte humana, ¿verdad? De que lo que puede sentir, lo que está viviendo y lo que puede eh, crear identidad de su talento humano en la organización. Eh, Viendo que son realidades, ¿verdad? Que son prácticamente difíciles ya de poderlas desestructurar. Creo que como personas y desde nuestras individualidades debemos siempre seguir en la lucha, ¿verdad? Hay personas que tienen grandes habilidades, ¿verdad? Blandas para sostenerse en esos medios, pero también hay otro grupo muy grande, ¿verdad? Impactado por todo este cambio, ¿verdad? Organizacional con esta mentalidad totalmente recicladora, diría yo, ¿verdad? De talento humano, donde inclusive los que hace mucho tiempo fueron los que cimentaron las empresas, las organizaciones, y ahora son los legionarios, los que ya, mujeres que están en era de menopausia, hombres, ¿verdad? Que ya están casi a punto de jubilarse y donde en la actualidad empieza a darse este cambio de insertar nuevo talento humano y esta persona legionaria, la que aportó, cimentó la organización, ya no es validada como tal, ujú, sino que ¿verdad? Las nuevas personas que aportan, los que sus pensamientos, los que son más rápidos, los que generan, los que están con la tecnología de punta, que ¿verdad? Están actualizados con todo el manejo de la IA. Y entonces va automáticamente la organización, ¿verdad? Como desplazando también la valía de aquel talento humano que en un inicio era lo más importante de la organización, ¿verdad? claro. Y cómo luchar, ¿verdad? Con esta realidad, ¿verdad? Que se enfrentan en todas las organizaciones de hoy. ¿Qué aporto yo sobre este espacio que tenemos ahorita? Bueno, creo que y es algo que deberíamos trabajarlo desde nuestros espacios de trabajo, que cada vez que encontremos una persona, un compañero, una compañera, una misma inclusive, de sentirse a veces que falta algo más o que la jefatura espera algo más o que no está conforme ya con compañeros y su trabajo, bueno, es como devolvernos qué es lo que yo realmente estoy aportando, qué es tan importante lo que yo aporto en esta empresa, en esta organización, qué le brindo yo a mi país desde lo pequeño, lo grande que yo haga. Y creo que Claro, desde ahí, si no nos devolvemos a mirarnos hacia adentro, hacia lo que nosotros aportamos, no podemos esperar que haya una jefatura, ¿verdad? Un puesto directivo que vaya a irte a dar la palmada en la espalda y reconocerte actualmente bajo un mundo de exigencia, ¿verdad? A la velocidad de la IA, de que estés generando y produciendo. Entonces, ¿qué es mi consejo de esto? Y me encanta este espacio, es como, ¿verdad? Retroalimentarnos y fortalecernos de que debemos acompañarnos desde ese lugar, que todos aportamos desde un valor muy alto, lo que damos desde lo
lo pequeño o lo grande que hagamos, pero que eso tiene un valor, Claro, porque la empresa, la dinámica, la actualidad está conduciendo mucho que nosotros perdamos la identidad inclusive de por qué yo pertenezco a la organización y qué le claro. aporto a la organización. Entonces, por Mi, ahí era sí, mi retroalimentación sí, y me encanta, voy a leer ese libro que lo recomiendas porque sí, y bueno, y esto también viene todo el encadenamiento después cuando la persona cae en el burnout y todo esto, porque exacto, definitivamente a la velocidad que vamos, nadie se detiene en la claro. parte del crecimiento humano, ¿verdad? Y muchas gracias porque tu espacio, Arlene, nos permite volvernos a ver siempre, ¿verdad? De que somos importantes y lo que hacemos es valioso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rosalín. Mira, nosotros damos muchas asesorías y hacemos programas también para empresas y el reto del que hablas es muy importante porque de pronto sí hay mucha rotación, de pronto no hay intrínsecamente esa valía y ese honrar a la gente que vino antes. Hay algo que tenemos que hacer también a niveles sociales, porque estamos viendo sociedades enteras donde las personas, pues de la tercera edad, que ya hoy en día o pronto van a ver cuarta, quinta, quizás sextas edades, no tienen ese reconocimiento. Y ahí es muy importante algo que habla mucho Scott Barry Kaufman cuando dice que tenemos que aprovechar la inteligencia cristalizada, o sea, la inteligencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años y virar esa inteligencia, o sea, o reflejarla hacia los demás a través de ser coaches, de ser mentores, de aportar algo a la sociedad, aprovechando esa inteligencia que hemos adquirido en lugar de esta inteligencia más rápida y versátil que es más característica de la gente joven. Entonces creo que crear espacios de mentoría en las empresas donde la gente mayor pueda también guiar y ser como un mentor, ¿no? Un mentor para la gente que está ingresando, creo que puede ser puentes interesantes donde se comparte la experiencia con la innovación, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que se tienen que ver y sí te agradezco mucho, Rosalín, por traer eso a colación, porque es muy, muy importante y mucha gente se empieza a sentir poco importante cuando va creciendo. Y eso es algo que nos corresponde a todos como sociedad, pero también a cada uno de nosotros. ¿Cómo me mantengo al día? ¿Cómo sigo aprendiendo? ¿Cómo mantengo interés por lo nuevo que está sucediendo? Y no sentir ya todo lo sé, porque como ya soy mayor, ya todos me tienen que rendir homenaje. Sí debe de haber un homenaje, pero también tenemos que tener esa actitud humilde de seguir aprendiendo y de seguir queriendo mantenernos al día, ¿no? Es un balance ahí que es importante hacer. Yo sí creo mucho en honrar a nuestros mayores, ¿no? También nos toca a todos, porque para allá vamos todos, o ya llegamos algunos, entonces Sí, es correcto. importante. Pero bueno, pues miren, quisiera ir cerrando porque sé que bueno, ya llevamos más de una hora, pero la verdad es que yo me he puesto a pensar cuáles son algunos de los em, proyectos donde más se utiliza o se enseña esta parte del aportar valor y sentirnos valorados, ¿no? Y creo que dentro de nuestro instituto hay muchos elementos. Estamos queriendo desarrollar más un movimiento que empezó hace un año que se llama Hope Circuit, que esperamos ir creando círculos y comunidades donde podamos dialogar entre nosotros y tener encuentros más entre gente, encuentros cercanos, digamos, que no sean tan masivos como fue el primer encuentro que desarrollamos, porque creo que eso nos va a permitir a todos profundizar y también aportar de nuestras experiencias personales. Estamos desarrollando eso. Estamos iniciando esta semana con el certificado en estudios de la felicidad del maestro
y mi querido, bueno, profesor, mentor y amigo, el doctor Tal Ben-Shahar, donde verdaderamente, y les comparto aquí la información por si es algo de su interés, estamos comenzando justamente esta semana y es una certificación en estudios de la felicidad, pero mucho de lo que habla Tal Ben-Shahar tiene que ver con esta capacidad de dar lo mejor de uno para uno y también, por supuesto, para los demás. Entonces, hay muchas oportunidades de sentirte parte de un grupo, de poder ser parte de un club y de una comunidad en donde se comparten muchas experiencias, vivencias, de poder pasar experiencias en diferentes partes del mundo y conocer diferentes culturas. La certificación tiene gente de casi 100 lugares del mundo, si no me equivoco, de 100 países distintos, y dura un año, pero una vez que eres parte de la comunidad, eres parte de la comunidad de por vida. Y sí quería yo compartir esta información porque estamos empezando y porque está vinculado con esta experiencia de sentir que lo que tú traes para dar al mundo importa y encontrar el canal adecuado para hacerlo. Entonces, si se inscriben, inmediatamente tienen acceso a la plataforma, a la primer clase, a tener acceso de por vida a las sesiones tanto semanales como cada 15 días con el doctor Tal Ben-Shahar o conmigo, y donde puede haber una especie de mentoría y consulta. Eres parte del club de alumnos y negocios. Y bueno, como dije, puedes ir a los encuentros presenciales también. En un mundo donde estamos viendo que hay tanta sensación de soledad y de indiferencia, de verdad que esto es la mejor medicina y nosotros estamos ofreciendo como una beca especial de aquí hasta el domingo de $600, que es algo muy importante, es un descuento muy importante que se pueden pagar o sea, a 10 meses sin intereses. Así que eso es algo importante. Y al transformar tu vida, transformas también tu mundo, ¿no? Entonces es importante que podamos compartir esto entre todos. Queremos darles de forma gratuita la oportunidad de ver esta guía para líderes que transforman desde el bienestar. Habla de felicidad en el liderazgo y en ese QR pueden ustedes descargar gratuitamente esta guía y también dejarles aquí otros QRs donde pueden descargar el dossier, donde viene toda la información del certificado, o bien establecer una llamada con Shula, que está aquí con nosotros y a la que le agradezco muchísimo también todo su apoyo. Ella aporta muchísimo valor a mi vida y a la vida pues de toda la gente que pertenece a nuestra comunidad. Así que gracias, Shula, por todo lo que haces por nosotros. Y bueno, con ella podrían hablar y obviamente con mucho gusto conmigo también. Y, y bueno, pues solamente desearles que podamos como personas y como mundo construir de verdad situaciones de colaboración, comunidades donde haya respeto, dignidad, justicia entre nosotros, donde sepamos que, pues, si yo te veo a ti con los ojos que quisiera que tú me veas a mí, entonces ya estamos del otro lado. O como digo yo, si logro reconocer en ti a Dios, entonces imagínense que veamos a Dios en todas las personas que nos topamos, ¿no? Aquí, en las calles, en donde sea. De verdad, pienso que a veces es más fácil de lo que creemos y a veces se nos olvida, pero verdaderamente creo que mientras más seamos en estas comunidades, pues más rápido llegamos todos juntos. Así que
pues quedamos a sus órdenes. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Mi misión también es para honrar a Isaac y honrar ahora, pues es compartir más de este tema, porque a mí me dieron mucho. Me dio mucha tristeza que ya no alcancé a recibir la mención que me iba a escribir para mi libro. Desgraciadamente se me fue antes, pero, pero bueno, mi misión sigue siendo compartir lo que él me enseñó y si ustedes también lo comparten, pues creo que es algo muy lindo en el nombre de ellos dos. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Arlene. Buenas No, de noches qué. a todos. Gracias. Buenas Gracias, un Bye. gusto, buena noche. Buenas noches, Buenas que estén muy noches. bien. Hasta Igual, luego. cuídate. Gracias, buenas Chao. noches. Buenas Bye, noches. hasta luego.